En el problema vamos a utilizar el método de los nodos para determinar las fuerzas en los elementos de una armadura. Utilice el método de los nodos para determinar la fuerza en cada elemento de la armadura que se muestra en la figura. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. El primer paso que vamos a realizar es el diagrama de cuerpo libre de la estructura. Es decir, vamos a reemplazar el punto de apoyo en D por una fuerza vertical D y el punto de apoyo en F por una fuerza vertical Fy y por una fuerza horizontal Fx. Vamos a utilizar este diagrama de cuerpo libre para determinar las reacciones en los puntos de apoyo. Entonces vamos a calcular las reacciones en D y F. Para ello vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto F para poder hallar el valor de D. Como está en equilibrio, la sumatoria de momentos respecto a F va a ser igual a 0. Esta sumatoria de momentos respecto a F es igual a menos D por la distancia de 12 más 12 por 24 pies, menos 1 kilopound por una distancia de 24 pies, más 2.4 kilopounds por una distancia de 12 pies, más 4 kilopounds por una distancia de 12 pies. Todo esto lo vamos a igualar a 0. Realizando los productos correspondientes y las sumas o diferencias correspondientes, hallamos que el valor de la reacción en el punto D es igual de 4,2 kilopounds. Continuando, vamos a hacer equilibrio en X. Para ello vamos a hacer que todas las sumatorias de fuerzas horizontales sea igual a 0. Solamente tenemos una sola fuerza, que es la fuerza Fx, por lo que esta va a valer 0. Y finalmente vamos a hacer sumatoria de todas las fuerzas verticales igual a 0. Y las fuerzas que tenemos es la fuerza D más la fuerza Fy menos 1 kilopound, menos 4 kilopounds, menos 1 kilopound, menos 2.4 kilopounds. Como conocemos el valor de D, que es de 4.2 kilopounds, hallamos que Fy va a ser igual a 4,2 kilopounds. A continuación vamos a utilizar el método de los nodos, para lo cual vamos a utilizar un nodo en el cual solo tenga dos incógnitas. Vamos a realizar la evaluación del nodo A y vamos a hacer un diagrama del perno que va a estar en ese punto. La fuerza que nosotros conocemos es una fuerza vertical hacia abajo y vamos a reemplazar el elemento AD por una fuerza hacia arriba FDA y el elemento AB por una fuerza horizontal FAB. Nos damos cuenta que tenemos dos incógnitas y podemos resolverlo, ya que podemos plantear dos ecuaciones. La sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Aplicamos equilibrio en el eje X igual a 0 y de donde podemos llegar a que la fuerza en AB es igual a 0. Luego aplicamos la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y nos damos cuenta de que la fuerza AD va a ser igual a 1 kilopound. Ya conozco las fuerzas en dos elementos, en el elemento AB y en el elemento AD. A continuación voy a trabajar evaluando el nodo D. En el nodo D, inicialmente tengo la fuerza D hacia arriba y voy a reemplazar los elementos DE por una fuerza DE, el elemento DB por una fuerza DB y el elemento AB por una fuerza AD.
Recuerden que yo tengo ya el valor de AD, lo he hallado en el procedimiento anterior, por lo que solamente voy a tener dos incógnitas y va a ser factible su solución. Hago de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumo la fuerza de 4.2 kilopounds, que es la fuerza D, menos la fuerza AD, que era de 1 kilopound, y más la componente de la fuerza DB, que es igual a 6,13,6 F dB igual a 0. Despejando, tengo que la fuerza dB va a tener un valor de menos 6,8 kilopounds. Haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumo la fuerza DE, que es horizontal, más la componente horizontal de la fuerza DB. En este caso, 12 sobre 13,6 FdB. Reemplazo el valor de FdB, que es de menos 6,8 kilopounds, y hallo que FdE va a ser igual a 6 kilopounds. Aquí tengo un valor negativo. ¿Qué significa el valor negativo? Significa que el elemento no estaría en el sentido en el que yo he imaginado que es, sino tendría un sentido contrario. Continuando con la evaluación del nodo E, me doy cuenta de que el perno que trabaja en ese nodo, por definición del problema, está sometido a una fuerza vertical hacia abajo de un valor de 2,4 kilopounds. Voy a reemplazar al elemento EF por una fuerza EF. Voy a reemplazar al elemento EB por una fuerza EB y al elemento ED por una fuerza ED. Recordemos que anteriormente he hallado el valor de ED, por lo que tendría dos incógnitas y lo cual sería factible de resolver. Hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumo las dos fuerzas menos FED más FEF, y de dónde sale que FEF es igual a 6 kilopounds. Hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumo la fuerza FEB menos 2,4 kilopounds. Realizando la diferencia correspondiente, hallo que FEB es igual a 2,4 kilopounds. Ya tengo el valor de esos elementos. Si me fijo en la armadura y en base a los resultados que he encontrado, me doy cuenta que es una armadura simétrica, ya que las reacciones en el punto D y en el punto F son iguales. D es de 4,2 kilopounds y FY es de 4,2 kilopounds. No existe F de X. En la parte superior, a la misma distancia, tengo una fuerza de 1 kilopound, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, es suficiente los resultados que he hallado hasta este momento, pues los replico y me sirven para el lado derecho. Por lo que mi armadura en el elemento AD está sometido a tensión, en el elemento DB también está sometido a tensión, y en el elemento DE está sometido a compresión, y en el elemento BE también está sometido a compresión. No existe valor en el elemento AB. Si voy al otro lado de la armadura, tampoco habría un valor en BC. La tensión en el elemento CF sería de tracción, la tensión en el elemento EF sería de compresión, y en el elemento DB sería, no, en el elemento BF sería de tracción. Con lo que he resuelto el problema. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.